Bueno, hermanos, tengan un muy bendecido día. El Señor es bueno, es misericordioso y nos da la oportunidad de estar nuevamente en esta mañana reunidos. Nuestros hermanos que nos ven, que están reunidos en esta mañana a través de Meet, sean bienvenidos nuevamente. Nuestros hermanos que están aquí reunidos físicamente en casa también sean bienvenidos. A nuestros hermanos y quienes nos ven a través de las redes sociales sean bienvenidos también. Ya le hemos alabado por medio de unos cánticos, también por medio de la ofrenda, y ese es el motivo, hermanos, con el cual nos reunimos domingo a domingo, para exaltar, para alabar, para adorar y loar el nombre de nuestro buen Dios. Y siempre con esa convicción también nos reunimos, también en obediencia, ¿no? En obediencia a la palabra del Señor, porque Él nos ha ordenado, nos ha dejado escrito ese mandato de congregarnos el día domingo como iglesia. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos y como siempre es un placer estar nuevamente en esta mañana con ustedes, y vamos a pedirle al Señor que sea Él guiando la predicación de esta mañana y que el Señor sea ayudándonos a preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para recibir el mensaje del Evangelio. Padre misericordioso, ponemos en tus manos este servicio, este culto dominical, para que seas tú, Señor, bendiciendo a cada oyente, bendiciendo a cada persona que escuche tu palabra, Señor. Te rogamos para que nos guíes, que tu Santo Espíritu sea dándonos convicción de la verdad, y para que la palabra que vamos a meditar el día de hoy haya cabida en nuestro corazón y que podamos ser edificados a través de ella. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque podemos dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial, ¿no? Así que quiero invitarlos, por favor, para que nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, más exactamente, donde vamos a leer el verso 15, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Si alguno de mis hermanos que está conectado quiere dar lectura a la palabra de Dios, por favor adelante. Quienes podamos nos ponemos de pie mientras leemos la palabra de Dios para dar honra a la misma, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Adelante, hermano Ayrton. Ahí tiene su micrófono. Primera de Juan, capítulo 2. Del verso 15 al 17. Verso 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Ya podemos sentarnos.
Bueno, hermanos, el título que le he puesto a este sermón es Somos lo que hacemos. Repito, somos lo que hacemos. La vanidad o el apóstol Juan nos habla aquí de vanidad, ¿no? Permítame un segundo. Por acá. Bueno, repito el título del sermón. Somos lo que hacemos. El rey Salomón en Eclesiastés nos habla algo al respecto sobre la vanidad, que es una de las palabras que encontramos aquí en el texto base de 1 de Juan capítulo 2 del verso 15 al 17. Dice que la vanidad de vanidades o vanidad de vanidades es todo. O sea, ¿qué provecho tiene, dice, escribe el rey Salomón, qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, verso 14 al 17. Y seguido en el capítulo 2, del verso 1 al 11, también está escrito que estas son palabras escritas por Salomón, hijo de David, rey de Israel, quien termina la evolución o la salutación diciendo que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A veces nos afanamos demasiado por conseguir cosas materiales o por de pronto querer hacer cosas que nos llenen de satisfacción o de orgullo, pero en realidad son cosas que todo lo material es pasajero, es efímero, y así nos lo da a entender el rey Salomón en Eclesiastés. En el pasaje de hoy, hermanos, comienza diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es una sugerencia, una recomendación que el apóstol Juan nos hace a cada uno de nosotros, hermanos. El no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, el no poner nuestro corazón en el mundo ni en las cosas que están en el mundo, es algo que nos recomienda la palabra de Dios, ¿no? Y estas mismas palabras las encontramos en el Evangelio de Mateo, que me gustaría leerlas para tener un poquito más de contexto del tema que nos habla el apóstol Juan. Mateo capítulo 6. Verso 21. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, o nuestro corazón. Así que si nuestro corazón está puesto en el mundo o está puesto en las cosas del mundo, allí estará nuestro tesoro. Pues eso es lo que consideraríamos, ¿no?, como lo más primordial o lo más preciado para llevar nuestro corazón hasta ese sitio. Refiriéndose a este mismo tema, Santiago escribe en el capítulo 4, verso 4: ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta retórica que hace Santiago
teniendo que es una pregunta que tiene mucho que ver con el tema que tratamos el día de hoy. Y sigue diciendo Santiago en el capítulo 4, verso 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere decir con esto Santiago que debemos alejarnos del mundo? No, lo que realmente quiere decir es que podemos vivir en el mundo, pero no hacer las cosas que el mundo hace, o no hacer las cosas que las demás personas hacen, siempre y cuando pues contradigan la palabra de Dios, ¿no? Porque podemos compartir con nuestros amigos, podemos compartir con la familia, podemos compartir con nuestros vecinos situaciones o momentos en los que no necesariamente se esté ofendiendo a Dios, ¿no? La amistad con el mundo o para ser amigos del mundo implica hacer a veces o ser partícipes de todo lo que el mundo hace, pero no siempre. Y como vemos en el texto base, hermanos, donde el apóstol Juan habla de los deseos de la carne y los deseos de los ojos, los deseos de la carne tienen mucho que ver con la concupiscencia, con los deseos del corazón, es decir, con los placeres de la carne, lo que agrada a la carne, al cuerpo, como lo son las relaciones sexuales extramatrimoniales, es decir, donde no hay un compromiso matrimonial, un compromiso delante de Dios, entre mujeres o las mujeres con las mismas mujeres, o los hombres con los mismos hombres, que son relaciones que Dios no aprueba, ¿no? También se da el caso de los desórdenes, como lo es la lascivia, la borrachera, las adicciones, la adicción a las drogas, bueno, etc. El apóstol Pablo le llama a estos placeres de la carne, le llama las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 22, encontramos una lista larguísima que nos habla al respecto. Ahora, con respecto a los deseos de los ojos, es algo similar, que tiene que ver con la lascivia, con la codicia, es mirar a otra persona de una manera morbosa o con deseo sexual, ¿no? O con intenciones sexuales. Este término está relacionado también con la desvergüenza y con la lujuria. Nuestro Señor Jesucristo mismo enseña en Mateo capítulo 5, verso 28, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o sea, que la mire con deseo, para desearla, dice, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Es algo bastante delicado, porque el solo hecho de codiciar a una mujer, en el caso de nosotros los hombres, ya se adultera con ella en nuestro corazón. Y si es el caso contrario, si una mujer mira con deseo a un hombre, ya adultera en su corazón. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que controlar nuestros pensamientos y tener cuidado qué es lo que pensamos, y que lo que pensemos siempre esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Regresando al texto base, hermanos, vemos que Juan también nos habla de la vanagloria, ¿no? De la vanagloria de la vida. Y esto tiene mucho que ver con el querer posicionarnos, ¿sí? En un lugar alto. Tiene que ver con el figurar, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el estatus, querer estar por encima, ¿no? Querer estar, sobresalir por encima de los demás. ¿Se puede sobresalir? Sí, pero sin menospreciar a los demás.
Porque con esto no quiero decir que no querramos buscar la excelencia o buscar ser mejores cada día, ¿no? Pero la persona que debemos superar es a nosotros mismos, ¿sí? Y hacerlo con humildad, sin menospreciar a las demás personas, ¿no? Por eso digo que tiene que ver con el estatus, ¿no? Querer estar por encima, querer ser mejor que los demás, querer que nuestras actitudes sean superiores a las de los demás. Incluso a veces hasta en la manera de vestir, ¿no? A veces queremos ser mejor que los demás. Y eso es algo que no habla mucho de humildad y que no habla de la humildad que Cristo nos enseña, ¿no? En su palabra, que siendo rico se hizo pobre, y vemos el ejemplo de su vida, cómo nació en un humilde pesebre, habiendo podido nacer en un palacio, ¿no? Lleno de lujos, pero no lo hizo para enseñarnos humildad. Reafirmando el tema de la vanagloria, hermanos, en la nueva traducción dice exactamente en el Salmo 94:4, dice: ¿hasta cuándo hablarás con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán o se vanagloriarán estos malvados? En el pasaje que meditamos el día de hoy, hermanos, del apóstol Juan, nos enseña el apóstol Pablo, o lo confirma, ¿no? Y mismo nuestro Señor Jesucristo nos ratifica que todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para Dios son pecado. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, hermanos, porque el pecado nos separa y nos aleja de Dios, ¿no? Son actitudes pecaminosas, y esto es muy importante que lo entendamos, que lo sepamos y también que lo tengamos en cuenta, para que nuestras actitudes estén acordes a la palabra de Dios. Y cualquiera que sea nuestra actitud, o que en la que estemos cayendo, es importante que la corrijamos, ¿no? Que reconozcamos, que pidamos perdón y que la corrijamos, que corrijamos dicha práctica. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios quiere perdonarnos siempre y cuando lo reconozcamos y pidamos perdón, ¿no? Porque todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo, como bien lo leemos en el pasaje base, ¿no? Y el pasaje termina diciendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, es decir, la voluntad de Dios, permanece para siempre, ¿no? Verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y esa es una promesa que encontramos no solo en este pasaje, sino en muchos otros pasajes de la palabra del Señor, ¿no? El permanecer para siempre. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Juan? ¿O qué nos quiere decir con esto? Que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan. Son efímeros, son pasajeros, ¿no? Son vanos. Se puede disfrutar por un tiempo, pero tarde o temprano se acabarán, ¿no? Pasarán. Se acabará la belleza, se acabará la fortuna, se acabará la posición social,
el estatus, la salud, etcétera, ¿no? Todo es temporal y todo es pasajero. Pero el apóstol resalta, subraya que el hacer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad de Dios, vale la pena, porque al hacer la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, ¿no? Y el permanecer para siempre, Dios conlleva a una eternidad, ¿no? Nos habla de una vida eterna, de una eternidad junto a Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que no amemos el mundo, hermanos. La voluntad de Dios es que amemos más las cosas de Dios, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. La voluntad de Dios es que no seamos vanagloriosos, que no seamos codiciosos, que refrenemos tanto nuestro cuerpo como nuestros pensamientos también, ¿no? Y que no demos cabida a los deseos de la carne ni a los deseos de nuestros ojos, ¿no? Quisiera, hermano, que nos detengamos un poco para enfatizar en las palabras del apóstol Juan cuando dice permanece para siempre, ¿sí? El verso 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una de las muchas promesas del Señor que tanto encontramos plasmadas en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Es la promesa de una vida eterna, que aunque el mundo pase y todo cuanto en él haya, ¿cierto? Se acabe, quienes hagamos la voluntad de Dios, hermanos, revelada en la Escritura y en su debido contexto y con su debida interpretación, ¿no? Porque a veces se suele malinterpretar un pasaje de la Escritura y en lugar de estar agradando a Dios, lo que pasa es lo contrario, se está ofendiendo, se está desagradando a Dios. Por eso puntualizo que siempre sea, que lo que estemos haciendo sea en su debido contexto y con su debida interpretación, ¿no? Aunque el mundo pase, hermanos, y todo lo que en él hay, el que hace la voluntad de Dios revelada en la Escritura, vivirá, ¿no? Vivirá eternamente en la gloria de Dios junto a nuestro Creador, en esa nueva Jerusalén de la cual nos habla el apóstol Pablo también en Apocalipsis, ¿no? Que es una ciudad que no tendrá necesidad de sol, que no tendrá necesidad, que no habrá sol que la alumbre, ¿no? Porque la luz de Dios, el resplandor de Dios la iluminará, ¿no? Y la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero que es Jesús, ¿no? Su lumbrera, ¿no? Son promesas que nos llenan de esperanza, hermanos, que nos llenan de ánimo, que nos llenan de aliento a seguir permaneciendo en la fe, a seguir permaneciendo en la palabra de Dios, hermanos. Concluyendo, el estar en el mundo y no hacer las cosas que el mundo hace, se convierte en un reto para todos nosotros y en un reto para todos los días, porque todos los días vamos a tener situaciones y vamos a tener circunstancias adversas y vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces se convierte en un reto, en un desafío, porque
el cristiano o la vida cristiana es como la vida del salmón, haciendo una comparación, ¿no? Que siempre vamos nadando contra la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo, el apóstol Pablo escribe en Efesios, ¿no? Que la corriente del mundo busca arrastrarnos, ¿no? Y como todo el mundo lo hace, entonces creemos o se cree que es normal o que está bien, porque muchas personas lo hacen. Pero siempre lo que la palabra de Dios nos insta es que todo lo que hagamos, lo que veamos, lo filtremos a la luz de la misma palabra de Dios para saber y para poder deducir si está bien o no está bien, ¿no? Desea que se convierte en un reto porque pues es como la vida cristiana o el caminar cristiano es como la vida del salmón, ¿no? Que siempre nada contra la corriente, siempre luchando contra esa corriente. En el caso de nosotros, pues luchando contra la corriente del mundo que quiere hacernos creer que todo lo que se hace está bien y que porque muchos lo hacen, entonces también está bien. Pero sabemos a la luz de la Escritura que muchas de esas cosas no están bien porque Dios lo ha establecido en su palabra, ¿no? Del mismo modo que el salmón, nosotros como creyentes vamos contra la corriente del mundo, hermanos. Y sí, si a eso le sumamos el rechazo, el desprecio de la sociedad, el rechazo a veces de nuestra misma familia, incluso de los mismos hermanos o de quienes dicen llamarse hermanos nuestros. Nos rechazan porque no hacemos las cosas que ellos hacen o porque no seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo, porque Dios a la luz de la Escritura nos abre el entendimiento y nos muestra el verdadero camino. Y aún con ese rechazo de las mismas personas que dicen amarnos y que se hacen llamar cristianas, porque ya no corremos en sus mismas disoluciones y en sus desenfrenos, cosa que les extraña y nos llaman fanáticos, legalistas, religiosos, etcétera, ¿no? Nos ultrajan, nos desprecian, nos tratan con hipocresía, etcétera. Y esto está escrito, el apóstol Pedro lo escribe en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. Nada, esto debe desanimarnos, hermanos, ni afligirnos. Por el contrario, con mayor solicitud debemos seguir adelante y seguir agradando a Dios. Porque aunque muchas personas nos critiquen, aunque muchas personas nos juzguen porque ya no andamos en esas mismas disoluciones, sabemos que vamos por el camino correcto. Sabemos que a quien debemos agradar es a Dios y no al hombre, como bien está escrito en el libro de los Hechos, ¿no? Juzgad vosotros si es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro deber, nuestra prioridad es agradar a Dios, aún si nos quedamos solos, aún si nuestra familia se disgusta, aún si nuestros mismos hermanos o quienes dicen llamarse hermanos, ¿sí?, se disgustan. Amén. Somos bienaventurados, hermanos, cuando por causa de nuestro Señor Jesucristo somos vituperados, somos perseguidos y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque la palabra de Dios nos da esa tranquilidad y nos da esa seguridad de que vamos por el camino correcto, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 11, palabras de Cristo. Estar en el mundo y no hacer lo que el mundo hace, hermanos, es un reto. Repito, es un reto diario, es un reto que debemos capotear todos los días, absolutamente todos los días y cada momento. Es un reto, pero
no estamos solos. Y eso es algo que debiéramos tener muy en cuenta, y algo de lo cual debiéramos estar felices por eso, hermanos, porque no estamos solos. Amén. Jesús está a nuestro lado, y aún más está de nuestro lado. Está en nosotros, es por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús está a nuestro lado, y es una promesa, una de las tantas promesas que Dios ha hecho para el cristiano, ¿no? Mateo capítulo 28, del 19 al 20, cuando le habla a los apóstoles, me gustaría leerlo. Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros, Jesús está con cada creyente, de manera que ese reto que tenemos diario de no hacer las cosas que el mundo hace, tenemos alguien que nos ayuda, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Además, tenemos su Santo Espíritu, que nos ayuda en ese proceso, que nos guía, ¿sí? Que nos muestra el camino, que nos muestra esa senda por la cual debiéramos andar, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado, el Espíritu Santo también está para ayudarnos en cada situación, en cada circunstancia, ¿no? Él está con nosotros, dispuesto a ayudarnos. Él nos ofrece su auxilio, nos ofrece su socorro, su pronta ayuda también. Incluso antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo ya había orado por cada uno de nosotros. Ya había rogado por nosotros. Y es un pasaje bastante maravilloso, hermanos, que encontramos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 14 al 17. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración de ruego y de súplica de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, para que lo tengamos en cuenta y para que sepamos que Él está sentado a la diestra del Padre, rogando e intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Y que cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos perseguidos, cuando nos sintamos que ya no podemos, sin fuerzas, acudamos a Dios, ¿sí? Cuando sintamos que nos están arrastrando, o que esa lucha contra la corriente ya estoy cansado y no puedo más, entonces acudamos a Dios, renovemos nuestras fuerzas en Dios, porque Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos. En el verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos. Ahí estaba orando por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Amén. Cada uno de nosotros podemos ser un testimonio para otras personas, hermanos, ¿sí? Nuestro testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, puede ser un testimonio para que otras personas crean
por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, como bien lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo acá en el verso 20, ¿no? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De ahí la importancia de la predicación del Evangelio, hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Son pasajes bastante contundentes, ¿no? Que no nos dan, no nos dan lugar a la duda, ¿no? Sino que por el contrario nos llenan de aliento, nos llenan de ánimo, de fuerzas, de esperanza para seguir adelante. Dios hoy, hermano, nos anima, nos aconseja, nos muestra su voluntad a través del apóstol Juan, ¿no? Y yo quiero animarlos también, hermanos, en esta mañana para que cada uno de nosotros sigamos tomando esa decisión día a día, y quien no la haya tomado sinceramente, que hoy se comprometa delante de Dios, y que sigamos comprometidos delante de Dios a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Tomar esa decisión desde ya, desde hoy, porque mañana puede ser tarde. No tenemos certeza de qué será nuestra vida más tarde, ni mucho menos mañana. Así que es una decisión que debemos tomar ya, de agradar y seguir agradando a nuestro buen y grandioso Dios, ¿no? De amar más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Tomemos la determinación de agradarle con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras palabras y aún con nuestros pensamientos. Somos lo que hacemos, hermanos. Nuestras actitudes y nuestros hechos nos definen. Hablan por sí solos, ¿no? Son evidentes para evidenciar quiénes somos. Y si somos de Cristo, debemos dar esos frutos, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayer precisamente meditábamos en ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando nos insta a guardarnos de los falsos pastores, de los falsos maestros, y nos da señales claras para identificarlos. Dice: por sus frutos los conoceréis. Si el árbol es de mango, sabemos que da frutos de mango, ¿no? O si vemos un árbol con duraznos, sabemos que es un árbol de duraznos. Si vemos un árbol con brevas, sabemos que es un árbol de brevas. Si vemos un cristiano o alguien que dice llamarse cristiano, deben ser evidentes los frutos del Espíritu Santo en él, ¿no? El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, etc. Y si estamos conectados con Dios, si estamos comprometidos con Dios, el Espíritu Santo va a ayudarnos a dar esos frutos, porque son los frutos del Espíritu, no son nuestros. Son frutos que da el Espíritu Santo de Dios. Cuando llevamos una vida agradable a Dios, una vida en santidad, cuando nos apartamos para Dios, ¿no? Así que, hermanos, tomemos la determinación desde hoy de agradarle con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, ¿no? Somos lo que hacemos porque nuestros hechos y nuestras palabras nos definen. Escribe el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 verso 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Hay que dejar eso.
No hay que seguirlo haciendo porque son cosas que el mundo hace. No nos desanimemos, hermanos, cualquiera que sea la circunstancia. No permitamos que nada ni nadie nos desaliente, nos desmotive, ¿no? No permitamos que nada nos desaliente más de la cuenta. Recordemos que no estamos solos, ¿no? Que Cristo está con nosotros. Gocémonos, alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y Cristo está y quiere estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hoy, precisamente, hermanos, celebramos o conmemoramos, como cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Cena. Es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así como también anunciamos su venida, ¿no? Es un rito instituido por mismo nuestro Señor Jesucristo, así como el bautismo, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, la Santa Cena es un rito instituido por nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y esa comunión es a través del cuerpo de Cristo, es a través de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, o el pueblo de Israel celebraban la Pascua, donde sacrificaban un cordero de cierta edad, sin defecto ni nada, conmemorando la salida, el paso de la esclavitud a la libertad. Y con la sangre de ese cordero pintaban los dinteles de la casa para que cuando el ángel de la muerte pasara a destruir a todos los primogénitos, la puerta que estuviera pintada la sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo. Ese cordero que sacrificaba el pueblo de Israel era tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para limpiarnos y para quitarnos esa maldad y para librarnos de la muerte, no de la muerte física como ocurrió con los primogénitos, sino de la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que en la Santa Cena, hermanos, es un recordatorio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y es un mandato para toda la iglesia. Ninguno de nosotros debiera abstenerse de participar de la Santa Cena, porque una vez depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos introducidos en el cuerpo de Cristo y empezamos a ser parte de la familia de Dios. Y esa invitación a la mesa que Cristo hace a través de su palabra es para todo y cada uno de sus discípulos, para cada uno de las personas que ha depositado su fe en Cristo. No hay un solo pasaje en las Escrituras que diga que no podemos participar de la Santa Cena porque no hemos sido bautizados, o porque no somos miembros activos de la iglesia, o porque no estamos casados, bueno, etcétera. El único impedimento que hay o que existe bíblicamente para no participar de la Santa Cena
es que no tengamos un corazón arrepentido y que no tengamos comunión con Dios ni con nuestros hermanos, y esa comunión se estorba o se interrumpe cuando hay pecado en nosotros. Pero si eso es así, la palabra de Dios es clara. En 1 Juan capítulo 2 del verso 1 al 2, hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que si hay algún pecado o algún estorbo que nos impida la comunión con Dios y con nuestros hermanos, pongámoslo hoy, ahora mismo delante de Dios, hermanos, y pidamos perdón. Así que tomémonos un minuto y dirijámonos a Dios en oración y pidámosle que nos perdone y que nos ayude a examinarnos y que nos muestre si hay algún camino de perversión en nuestra vida. Y tomemos la decisión hoy mismo de corregirlo, de ponernos en paz con Dios. Repartamos el pan, por favor. Los elementos que usamos en la Santa Cena son el vino y el pan. Son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Como símbolo, no es literal, es algo que hacemos simbólico, representativo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si algún hermano quiere orar brevemente, por favor, por los elementos como símbolos tanto del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, adelante. De los que están conectados o de mis hermanos que están acá, ¿quién quiere hacerlo? Padre Santo, yo te agradezco, Señor, por estos... Adelante, hermano Andrés. Padre Santo, Señor, gracias porque esto tú nos das el privilegio, Señor, de participar de la Santa Cena, Señor. Gracias porque siempre nos ayuda, Señor, en nuestras tentaciones. Y te rogamos que nos ayudes a seguir perseverando en tu palabra, Dios, y a seguir poniéndola por obra, Dios. Te damos gracias porque moriste en la cruz, Señor. Diste tu cuerpo y tu sangre, Señor, por nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te agradecemos, Señor, por este pan y por este vino. También, Señor, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre derramada en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante, hermanos, tener en cuenta estas recomendaciones del apóstol Pablo, para que
cuando participemos de la Santa Cena lo hagamos con una convicción absoluta. Discernir es entender qué es lo que Cristo o qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario y por qué y para qué. Discernir, entender que el sacrificio de Cristo nos limpia de toda maldad, perdona nuestro pecado cuando nos dirigimos y vamos a Él en credibilidad, en arrepentimiento y con el deseo de corregir lo malo que hayamos hecho. Por eso cualquier pecado que hayamos cometido, hermanos, si vamos a Cristo, le pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Cristo es nuestro Cordero Pascual, hermanos. Cristo fue quien ofreció su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que nos permitiste meditar hoy. También por el privilegio de poder participar de la mesa del Señor. El Señor les bendiga. Una feliz semana.